Josué capítulo 3. Si tienes ya tu Biblia ahí abierta, entonces me sigues con la lectura. Básicamente este capítulo vamos a ver dos partes, las instrucciones antes de cruzar el río Jordán y el momento en el que cruzan el río Jordán. Ahora, recapitulando un poco, ¿no? Entendamos que ahora es Josué que está al mando del pueblo de Israel. Josué en el capítulo 2 vemos cómo es que, en el capítulo uno vemos cómo es que Dios le vuelve a encomendar, lo anima, le dice que se esfuerce, que sea valiente. Y en el capítulo 2 vemos cómo es que de pronto Josué envía dos espías y esos dos espías, Dios tenía todo un propósito con estos dos espías y también con esta mujer llamada Rahab, ¿no? Entonces ellos han hecho una promesa, han hecho un pacto con Rahab de que si ellos ahora ingresan a la tierra prometida, no va a haber muerte sobre la casa de Rahab, ¿no? Es decir, sobre todos los que estén dentro de la casa de Rahab, ya que ella actúe en fe y de alguna manera lo poco que sabía de Jehová le ayudó a que ella pueda creer en Dios, ¿no? Y reconoció a Dios como el Dios de los cielos, ¿no? Entonces, Rahab tiene una promesa y ciertamente se va a cumplir eso. Pero dicho eso, estos dos espías volvieron, dieron informes a Josué y Josué está con el pueblo, están acampando, ellos están dispuestos a recibir, Josué recibió una voz de parte de Dios, un mandato de parte de Dios que esperen 3 días. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 11. Pero ahora vamos a ver ya cuando se ejecuta ese plan, ¿no? Entonces vamos al capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice el verso 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán. Ahora ya están a orillas del Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo, dice. Ahora ellos llegan a las orillas del Jordán y van a reposar, dice la palabra. Reposar es como descansar. Ahora, no sé qué tanto descansar porque imagínate, ¿no? Son más o menos 2,5 millones de personas que están a punto de cruzar. Saben que el pueblo o la tierra que Dios les ha prometido está al otro lado del río. Entonces no sé qué tanto reposar porque yo creo más, sobre todo es como que pensar, ¿no? Decir, oye, ¿cómo vamos a cruzar este río? Porque veremos más adelante y también se sabe por cultura que el río Jordán, por historia, no es un río pequeño, era un río caudaloso, un río extenso. Entonces, saber que la tierra prometida está al otro lado y tú estarías a la orilla y sabes que estás pronto a cruzar, entonces no sé qué tanto reposar, ¿no? Pero sí pensar y decir, ¿cómo le hacemos? O sea, y una de las preguntas que vino a mi mente también fue, ¿no? ¿Cómo es que los dos espías cruzaron? No nos detalla la Biblia. Es muy probable que lo hayan hecho en algún tipo de movilidad, no sé, no sé, o sea, un barco, un bote, no sé. Pero ahora sí sé que es bien difícil o casi imposible de que ellos crucen, humanamente pensando, entendiendo que ellos han estado 40 años en el desierto y no tienen ninguna construcción, por así decirlo, por qué no llamar una embarcación, como para pretender pasar 2,5 millones de personas al otro lado. O sea, humanamente esto es como que ya estamos al borde del río, Dios nos ha dicho que al otro lado está la tierra prometida y vamos a cruzar. ¿Cómo lo hacemos? Tantas cosas pudieron haber pasado por su cabeza. Y es más todavía, también pudo haber pasado temor, ¿no? Porque era un río caudaloso que tienen ellos al frente y ver las aguas corriendo. No sé si alguna vez has tenido esa oportunidad de estar frente a un río, ¿no? Entonces, y que te digan, pasa, ¿no? O sea, saltando de piedra en piedra. Un riachuelo lo podría hacer, pero en un río, entonces te causa preocupación, ¿no? Entonces ellos están en esa situación. Verso 2 dice, y después de 3 días, los oficiales corrieron al campamento, recorrieron el campamento. Ahora, los oficiales son como los encargados, ¿no? Los encargados, los jefes, comienzan a recorrer el campamento. Hasta este instante, yo creo que sigue la encrucijada. ¿Cómo vamos a cruzar? Vamos a ver que más adelante que Josué sí ya de alguna manera nos va a dar a entender que tenía una palabra de parte de Dios, una estrategia de parte de Dios. Pero el pueblo todavía está con esa incertidumbre, ¿cómo van a cruzar? Verso 3. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella.
a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era lógico, ellos nunca habían pasado por ese camino. Pero entre vosotros y ella hay distancia, dice. Ah, no, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Cuando dice a ella se está refiriendo al arca del pacto. Básicamente lo que están diciendo estos oficiales al pueblo es de que los que van a ir primero son los sacerdotes levitas cargando el arca del pacto. Recordemos un poco qué significado básicamente tiene el arca del pacto para el pueblo de Israel en este instante de la historia. El arca del pacto representa para ellos la presencia de Dios y como dice el mismo nombre, ¿no? Esta arca del pacto venía a ser la promesa que Dios había hecho al pueblo en Moisés y se lo ha recordado también a Josué, que así como estuvo con Moisés, estará también con Josué, quien es el encargado de hacer pasar el pueblo. Entonces, el arca del pacto les recordaba la promesa de que Dios iba a marchar en medio de su pueblo, de que la presencia de Dios iba a estar presente en cada una de estas aventuras, vamos a llamarlo así, ¿no? O batallas más adelante. Entonces, básicamente lo que están diciendo los oficiales es de que el arca del pacto, la presencia de Dios, va a ir delante de ellos y que ellos ahora comiencen a seguir a estos sacerdotes que cargan el arca del pacto, pero que guarden una distancia. Eh, entonces, de por sí ya no hemos visto, no vemos de que de pronto dice, ¿saben qué? Va a aparecer un barco y van a subir en orden. No, vemos de que definitivamente no va a ser una estrategia humana la que les va a hacer cruzar, sino que en todo momento vemos que es una estrategia espiritual, ¿por qué no decirlo? Una estrategia dada por Dios. Entonces, Dios va a ir delante de ellos. Hasta el momento podemos ver eso, ¿no? Verso 5, Josué dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. ¿Te das cuenta lo que Josué está diciendo? Josué está asegurando que al día siguiente Dios iba a hacer maravillas. Otra traducción dice milagros. Y definitivamente solo un milagro iba a poder hacerlos cruzar a esta cantidad de personas ese río Jordán, caudaloso, por cierto. Lo que hasta ese punto, creo yo, ellos llegan y dicen, esto es humanamente imposible. Pero ahora tanto los oficiales como Josué le está diciendo, la presencia de Dios va a ir delante. Él los va a guiar. Josué le está diciendo, mañana Dios va a hacer maravillas, va a hacer milagros, pero hasta este momento siguen siendo palabras. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tanto lo que han dicho los oficiales como lo que ha dicho Josué son palabras dadas por Dios y lo están haciendo en inspiración del Espíritu Santo. No están de pronto tratando de guiar al pueblo en sus fuerzas, sino están dando lo que Dios les ha dicho que le digan al pueblo. Ahora le corresponde al pueblo, a las personas que tienen este imposible delante, este imposible río delante de ellos, les corresponde si van a creer a José, si van a creer a los oficiales o no les van a creer, porque esta decisión la tienen que tomar ellos. Josué no los va a cargar, no los va a llevar a la mala. Josué solamente lo que va a hacer es decirles lo que Dios le ha dicho que les diga. Entonces le está diciendo, mañana, santificaos. Esto sí le correspondía al pueblo. Que era santificarse, era como apartarse para Dios, apartarse de cosas comunes, no necesariamente pecado, pero de cosas comunes, es decir, como consagrarse para Dios. Hoy en día podríamos decir pasar tiempo con Dios. Hoy en día podríamos decir como que dejar ciertas actividades que no son malas en realidad, pero separar un tiempo especial para Dios. Básicamente lo que Josué le está diciendo, conéctense con el Señor, crean en el Señor, afiancen, oren, ¿no? O sea, pero mañana van a haber maravillas. Dios va a hacer maravillas entre ustedes. Entonces, estas son las instrucciones. Entonces, claramente vamos a ver que el pueblo se va a consagrar. Verso 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tome el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomarán dice, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, ¿te das cuenta? Están cumpliendo una agenda no militar, no es una agenda humana, lo que están cumpliendo es instrucciones que Dios había dado a Josué, ¿no? A donde quiera que tú vayas, a donde pisar el planta de tus pies, ahí estaré yo contigo. Y lo que está haciendo Josué es de pronto guiar al pueblo a que crean en el que el Señor
que esa presencia no es solamente un simbolismo, sino que realmente en esa arca estaba reposando la presencia de Dios, quien iba a hacer posible que el pueblo cruce ese río y que incluso los iba a guiar, ¿no? Entonces, verso 8 a 7. Entonces Jehová dijo a Josué, hasta ahí Josué ha cumplido lo que Dios le había dicho. Y ahora Dios le va a dar instrucciones quizás más específicas todavía. Mira lo que le dice. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces Dios vuelve a darle aliento, por así decirle, a Josué, pero también vemos a un Josué que está obedeciendo las primeras palabras que Dios le había dado. Y vemos a Dios reforzando en Josué de que lo va a engrandecer. Y a ver, uno dice, ¿lo va a engrandecer en qué sentido, no? ¿Qué hizo Moisés en realidad? ¿Y por qué Moisés fue grande? Vamos a llamarle así, grande en el sentido de como instrumento de Dios. Fue ese mediador entre Dios y el pueblo. Fue ese que hablaba de parte de Dios al pueblo y de parte del pueblo a Dios. Entonces, cuando dice te engrandeceré, básicamente no es que de pronto lo vas a hacer reír, no, sino lo que le está diciendo básicamente, así como usé a Moisés, te voy a usar a ti. Vas a ser ese vocero de parte de Dios y ese vocero de parte del pueblo. Porque eso es lo que está haciendo Josué. Está dando una palabra de parte de Dios al pueblo y Dios les está diciendo, te voy a engrandecer, ¿no? Más todavía, te voy a seguir usando en otras palabras. Dice, mira, 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Ahora, esto es lo que va a decir Josué a quienes, a los sacerdotes que están cargando el arca. Ahora, y aquí también es un tema de fe y obediencia. Porque Dios no les está diciendo, ¿saben qué? Voy a secar el agua. Ni siquiera les ha dicho que va a secar el agua todavía. Lo que les está diciendo es, van a pasar, tienes que pisar agua, mejor dicho. Te tienes que mojar primero. ¿Quiénes iban a hacer esta labor? Los sacerdotes, ¿no? Para que puedan pasar el Jordán. Y ellos pudieron haber cuestionado, mismo Josué pudo haber cuestionado, decir, Señor, pero el río está bravo. Señor, pero el río es profundo. ¿Cómo me estás mandando a que les diga algo, una operación suicida? ¿No? Pudo haber cuestionado a Dios, porque Dios le está diciendo que pisen el agua, que entren al agua, y todavía podría decir, ¿sabes cuánto le ha costado a Moisés construir esa arca del pacto? ¿No? ¿Se acuerdan las características? Están en Levítico, en Éxodo, sobre todo, de qué estaba hecho y todo lo demás. Y Josué pudo haber cuestionado, pero vamos a ver a un Josué obedeciendo y creyendo en algo loco que le está diciendo Dios, ¿no? Que carguen el arca del pacto los sacerdotes, que pisen, entren al agua, ¿no? Verso 9. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. ¿Te das cuenta? Eso es ser grande ante los ojos de Dios. Decir lo que Dios ha dicho, no más ni menos. Dice, y añadió Josué, es decir, Josué comenzó a decir lo que Dios había dicho. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Ahora, Josué les está diciendo que Dios les va a dar la victoria sobre esos pueblos que estaban al otro lado del río, pero vuelvo a preguntar, o vuelvo a decirlo. Ellos aún no han cruzado el río, pero Josué le está diciendo, Dios nos va a entregar en sus manos y va a echar delante de nosotros a todos esos pueblos. Alguien pudo haber cuestionado y decir, Josué, pero todavía no hemos cruzado, ¿qué nos haces hablando de lo otro? ¿Me dejo entender? ¿Qué nos haces hablando de lo que va a ocurrir allá si todavía no hemos cruzado? Pero Josué está convencido de que ellos van a cruzar. 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y está diciendo, ¿no? Que quienes van a ir primero son los sacerdotes con el arca del pacto. 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, dice. Dice,
Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, dice, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Entonces, esto para ellos es algo, es como, por así decirte, ¿no? Hoy en día decir, sabes, una locura, ¿no? Saben, hoy va a llover, pleno verano, ¿no? Y te dicen, ¿saben qué? No, tranquilos, o sea, hoy va a llover. Entonces tú dices, ¿estás loco? ¿Cómo va a llover hoy? ¿No? Algo así. Entonces les está diciendo que ellos ni bien entren sus pies a los ríos de Jordán, las aguas se dividirán, es decir, no sé, se va a formar como una represa, algo así, ¿no? Que no va a permitir que siga descendiendo el agua, ¿no? Porque el agua en un río comienza a descender por desnivel, ¿no? De la parte más alta hacia la parte más baja. Entonces lo que le está diciendo es que no va a continuar la corriente del río, simplemente ellos van a pasar en seco, ¿no? Entonces, definitivamente esto requiere fe para decirlo y sobre todo para dar ese primer paso de parte de los sacerdotes. Y ellos van a tener que dar ese primer paso, ¿no? Muchas veces, hasta este punto, muchas veces Dios nos manda a hacer también a nosotros, a modo de aplicación, cosas como estas, en lo que nos podría detener quizás si nosotros optamos por usar una estrategia humana. Arruinaría las maravillas que Dios quiere hacer en tu vida cuando tú optas por una estrategia humana y no sabes esperar en Dios, porque la espera desespera. Y el Señor te dice, pero espera, te daré una señal y a veces nosotros nos desesperamos. Lo otro que podría detener las maravillas de Dios, de ver un milagro de parte de Dios en nuestra vida, es el no querer dar ese primer paso de fe. Porque dices, pero Señor, me voy a mojar. O sea, pero Señor, mira cómo está la situación. Pero estos hombres tienen que dar ese primer paso de fe. Nosotros como que de pronto el ser humano tiende a ser al revés, ¿no? Señor, primero seque el agua y después cruzo. Señor, primero arregle esta situación y después yo te obedezco. Mientras que vemos en diversos pasajes de la Biblia que el Señor nos dice, obedece y verás el milagro. Cree y obedece y verás el obrar de Dios. Y ese es el orden, ¿no? Cree y obedece y Dios va a obrar. Jesús le dijo a sus discípulos, tiren la red, ¿no? Y ellos dijeron, no, pero ya ¿cuántas veces lo hemos tirado? Tiren la red. Tiraron y tuvieron una pesca milagrosa. De la misma manera, Dios obra en nuestra vida. Nosotros podemos experimentarlo eso como siervos, como iglesia, en muchas ocasiones donde Dios nos ha hablado de esa manera y hemos tenido que dar primero ese paso de fe y después vemos a Dios supliendo cada una de las necesidades. Y ahí, con toda convicción, podemos decir, esto es gracias a Dios y no gracias a nuestras propias fuerzas. Pero si fuera al revés, quizás nos llenaríamos la boca diciendo, no, nosotros planificamos esto, nosotros hicimos esto, y bueno, Dios bendijo. A veces queremos hacer las cosas al revés. Nosotros hacerlo todo y después decir, Señor, bendícelo, por favor. Cuando debería ser al revés. Deberíamos decir, Señor, bendice esto que quiero hacer. O guía mis pasos. Ayúdame a pesar de... Me parece imposible. A veces Dios nos lleva a situaciones donde humanamente es imposible, donde el límite somos nosotros mismos. Decir, esto es imposible para mí. Y eso es lo que Dios quiere, que reconozcamos que eso que estamos pensando hacer es imposible para nosotros, pero para Él es posible. Solo así podemos decir, Señor, gloria a ti, tú lo has hecho. Porque si es posible para nosotros, no lo vamos a ver como un milagro. Muchas veces inconscientemente vamos a decir, yo lo hice. Esto militarmente es una locura, nadie lo haría. Humanamente, si ahí hubiera arquitectos, ingenieros, hubiesen planificado otra cosa. Menos iban a mandar a los sacerdotes con su arca adelante diciendo, marchen ustedes primero. No, esto que está sucediendo aquí en esta historia es espiritual, es un obrar realmente de Dios, ¿no? Pero Dios sigue obrando hoy en día de la misma manera en la vida de cada creyente. Créele al Señor, da ese primer paso, no tengas miedo a mojarte y luego verás la maravilla de Dios, cómo se separan las aguas, ¿no? Verso 14 dice. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, un alto, a diferencia de hace 40 años atrás, aquí no vemos quejas, ¿no? No vemos incredulidad,
no vemos reclamos ante Dios. ¿Te has dado cuenta? No vemos diciendo, ¿qué va a suceder con nosotros? El río nos va a arrastrar como langostas. No dice nada de eso. Nos hubiéramos quedado en Egipto. No vemos eso. Esta es una nueva generación que le está creyendo a Dios y Dios va a obrar. Entonces dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a las orillas del agua, porque el Jordán, mira este detalle, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Nos está dando a entender que era un tiempo de siega. Algunos dicen que era un tiempo de primavera en el que ellos pasaron el Jordán. Y para aquel entonces se sabe por registros históricos que el Jordán está cargado. El Jordán está, este río está, este, tiene corrientes, ¿no? Tiene mucho caudal en esos tiempos, ¿no? En los tiempos de primavera. Entonces, pero vemos que Josué, los sacerdotes, están obedeciendo las instrucciones de Dios, se están mojando los pies, están actuando y no están de pronto diciendo, Señor, cambia de estrategia o mejor lo hacemos de esta manera. Simplemente le están creyendo a Dios. Verso 16 dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos. Esto es como una especie de represa, ¿no? Dice, de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, dice, al mar salado, dice, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, dice, ¿no? Firmes en medio del Jordán. Ciertamente al principio, cuando dan el primer paso, se van a mojar, pero ahora vemos que están donde en medio del Jordán, ¿no? Esto nos da a entender de que ellos se quedaron en medio del río, en seco, significa que ya no había agua, dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Quiénes se mojaron los pies? Solo los primeros que dieron el paso, ¿no? Los sacerdotes que cargaban el arca. Pero aún así ellos luego se quedan en tierra firme, en medio del Jordán. Esto es un milagro, esto es una maravilla, que humanamente ellos no hubiesen podido cumplir, este, o cruzar el mar de esta manera, ¿no? Hubiese demorado mucho más, nadando, alguna embarcación, construir un barco, no sé, pero hubiese demorado mucho más y probablemente no hubiesen cruzado todos en todo ese proceso. Pero cuando fueron obedientes a Dios, finalmente Dios cumplió con lo que Él les había dicho. Y dice que todo el pueblo ha pasado en seco. Esto es para maravillarse, ¿no? Ahora, como detalle nada más, en toda esta lectura, ya de los 17 versículos que corresponde a este capítulo, la palabra arca o el arca del pacto se repite entre 13 a 14 veces, dependiendo tu traducción. Entre 13 y 14 veces, como que una vez por versículo, por así decirlo, casi. ¿Por qué? Porque el centro de todo este capítulo, o de toda esta hazaña, vamos a llamarlo, fue la presencia de Dios. Él fue el centro de todo esto, porque esa fue la promesa que se le dio a Josué y también se lo dio a Moisés, por cierto, que la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos en cada una de sus hazañas. Que Dios iba a ir delante de ellos venciendo a sus enemigos. ¿Y cómo, por qué no pensar que este río era como una especie de estorbo o enemigos para que ellos puedan poseer la tierra prometida? Finalmente, entonces, este obrar lo ha hecho Dios. La pregunta es esta noche, en las cosas que tú decides, en las cosas que tú haces, en las cosas que tú emprendes, en las cosas que realizas, y por qué no decirlo como iglesia, en las cosas que hacemos, ¿realmente somos conscientes que es la presencia de Dios el que nos está guiando y haciendo posible cada cosa que hacemos? ¿O de pronto lo está haciendo nuestro yo? ¿O de pronto lo están haciendo nuestras fuerzas?
O de pronto estamos siendo guiados por modas, o estamos siendo guiados, no sé, por ideas humanas. ¿Quién determina tus decisiones, no? Y te lo digo, personales y también, ¿por qué no decirlo, congregacionales, no? O familiares. Realmente es la presencia de Dios guiándonos, entonces eso es para poder meditarlo cada uno en lo personal, ¿no? Toda esta hazaña que hemos leído en estos 17 versículos fue guiado por la presencia de Dios, por el arca del pacto, en otras palabras. Dios cumpliendo lo que él había prometido. Hoy en día tú dices, pero yo no tengo un arca que cargar, ¿no? Yo no tengo un arca. Dios prometió algo similar o mejor, diría yo. Su presencia, y si el Espíritu Santo dice, está en nosotros todos los días de nuestra vida. Está habitando. Somos templos de ese Espíritu Santo. Tú eres un arca, en otras palabras. Y debido a a ese nuevo pacto, ese mejor pacto que tienes en Jesús, el Espíritu Santo ahora habita en tu vida. ¿Para qué está el Espíritu Santo? ¿De adorno? ¿O está justamente para que Él pueda hacer posible lo que para nosotros es imposible? Para que Él pueda hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Para que Él nos pueda guiar en nuestras decisiones y no nosotros guiándonos por nuestros, no sé, nuestros propios, nuestra propia sabiduría. El Espíritu Santo está tanto en la persona, en el creyente, como en la iglesia, para poder guiarnos en cada decisión que vayamos a tomar. Y se nos van a presentar quizás de ahora en adelante ríos muchos más caudalosos que el Jordán. Y estoy hablando en sentido espiritual. Pero en medio de eso, a nosotros lo que nos corresponde es consagrarnos a Dios, apartarnos para Dios, santificarnos a Dios, separar nuestro tiempo con el Señor. Lo otro que nos corresponde es no dejarnos de guiar, no dejarnos guiar por estrategias de hombres, estrategias humanas, sino que esperar la instrucción de Dios, el tiempo de Dios y, ¿sabe? Sobre todo, dar ese primer paso. No tener miedo a mojarnos el pie, porque después el Señor va a secar las aguas. Y esa es su promesa. Entonces, yo creo que ese es, en conclusión, el mensaje que el Señor nos quiere dar. Así como obró con su pueblo, así como obró con Josué y todos estos millones de personas, también hoy día puede seguir obrando en tu vida y en mi vida. Amén. Ellos ya eran salvos, ya no eran esclavos de Egipto, ya estaban en el desierto, eran pueblo de Dios. Moisés murió sin cruzar, pero él era pueblo de Dios. Moisés murió sin cruzar, Aarón también, pero ellos eran pueblo de Dios, ellos eran salvos. Pero esta nueva generación logró cruzar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque esa tierra prometida tiene un simbolismo. Esa tierra prometida es la vida abundante que Dios les iba a dar o les había prometido dar, pero eso requería fe. Así como ellos debían de tener fe para salir de Egipto, también tienen que tener fe para poder vivir esa vida abundante en el Señor. Hoy en día, en el sentido espiritual del cristiano, también tenemos un paralelismo con esta historia. Hemos tenido fe y tenemos fe, por lo cual el Señor nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no estamos quizás bajo el yugo del pecado, pero muchas veces aún no estamos viviendo esa vida abundante en Cristo, ese reposo en Cristo, ese descansar en Cristo, esa plena comunión en Cristo, porque de pronto no nos queremos mojar el pie, porque hay ríos, Jordanes que de pronto nos están impidiendo y nosotros estamos que lo pensamos y ya somos cristianos, pero queremos seguir viviendo bajo estrategia de hombres. Queremos resolver nuestras complicaciones, nuestros asuntos bajo estrategias de hombres. Y no somos capaces de decir, Señor, voy a obedecerte, te voy a creer y voy a dar ese primer paso. Muchas veces nos perdemos bendiciones que ya tenemos en Cristo, pero estamos viviendo vidas mediocres muchas veces como cristianos porque no queremos dar ese paso de fe y creerle que el Señor puede derribar, puede secar esos ríos que nos impiden tener una vida abundante. Estos hombres van a conocer la vida abundante solo cruzando el Jordán. Pero a este lado del Jordán hemos visto 2 tribus y medias conformistas que prefirieron quedarse ahí y no llegaron a cruzar la tierra prometida, a la tierra prometida para tener esa vida abundante con el Señor.
Entonces, de la misma manera, mis hermanos, yo te animo ante cualquier situación que se te vaya presentando en el camino, y por más complicado que te parezca, más allá de aplicar estrategia de hombres, espera en el Señor, conságrate a Dios, da ese primer paso y vas a ver maravillas de Dios como lo vieron ellos, ¿no? Vas a ver cómo Dios obra en tu vida y esa es mi oración. Amén. ¿Qué tal si oramos entonces ahí en nuestros lugares? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que nos animas, nos exhortas, Señor, a poder confiar en ti, Señor. Gracias por esta historia, Señor. Entendemos que es real, Señor. Cómo es que tú mostraste maravillas en medio de este imposible para el pueblo, Señor. En medio de esta situación que quizás era la gran dificultad que ellos tenían, Señor. Y se le presentarán más dificultades en el futuro, Señor. Pero hasta este momento, Señor, ese era el límite, Señor, humano en el que ellos no podían lograr hacerlo, Señor, como hombres que eran. Pero tú obraste, Señor, y permitiste que ellos crucen este Jordán, Señor. Ayúdanos de la misma manera, Señor, a nosotros poder reconocer nuestras limitaciones, Señor, poder reconocer que no todo lo podemos solucionar o obtener en nuestras fuerzas bajo razonamientos humanos, Señor, o con sabiduría de hombres. Solamente lo vamos a poder hacer si aprendemos a esperar en ti, Señor. Si aprendemos a confiar en ti y comenzamos a dar esos primeros pasos, Señor, echando fuera todo temor que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje y que va a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén.